Como decía, hoy la iglesia celebra esta memoria de San Dámaso, Papa. Es una figura bien interesante porque con él se celebra un concilio que declara el canon de la Biblia. Se entiende la palabra canon, ¿verdad? Es decir, que en ese concilio que firmó el Papa, obviamente, se decidió qué libros eran de la Biblia y qué libros no eran de la Biblia. Porque había muchísimos libros circulando entre los cristianos. Pero es el Papa el que decide qué libros. Ahora, el Papa le va a pedir a San Jerónimo que haga una traducción al latín. Porque, claro, en esa época, la lengua que hablaba la gente era latín, porque estaban en el Imperio Romano. Entonces él quería que hubiera una Biblia que la gente entendiera, que se pudiera leer en la misa, de ahí los textos bíblicos de la misa, y que la gente lo entendiera. Esta traducción se llamó la Vulgata. ¿Por qué se llamó la Vulgata? Primero porque fue traducida al latín del vulgo, o sea, la gente común y corriente. No era un latín elegante, porque había latín muy elegante, los autores, es verdad que habían en aquella época, había muchos autores muy elegantes, pero el Papa quería que se tradujera un latín que lo entendieran todos. Y además fue divulgada. O sea, la Biblia no fue escrita para ser escondida, como dicen los protestantes. Es que la Iglesia Católica ha escondido la Biblia. Durante 20 siglos la escondió. No es cierto. Precisamente se hizo esa traducción para que todos pudieran entender. El hecho que no todos tuvieran Biblia se debe a varias razones. Primero, no todo el mundo sabía leer y escribir. Eran muy pocos, en realidad, muy pocos los que sabían leer y escribir. Porque la forma, o sea, el tiempo libre, que nosotros llamamos tiempo libre, que puede tener una persona, en aquella época en latín se decía escola. ¿Saben? Ya ven la relación, escola, escuela. Ahora, ¿quiénes tenían tiempo libre? Los ricos. Porque los pobres tenían que trabajar de sol a sol. Iban al campo, o trabajaban artesanías, o lo que fuera, pero no tenían tiempo para estudiar. No tenían tiempo para la escuela, tiempo libre. Por eso, la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Pero el Papa quería que hubiera ese texto. De hecho, parece ser que un texto fue entregado al Papa, otro ejemplar fue enviado a lo que es hoy Francia, que en aquel tiempo era las Galias, y otra copia fue enviado a la Hispania, donde después se aprendió el español, ¿verdad? Entonces, esto lo hizo el Papa San Dámaso. O sea, la Iglesia Católica es la que decidió qué libros eran de la Biblia y cuáles no eran de la Biblia. Y esta es la Biblia que utilizamos. No sé si ustedes se han fijado que la Biblia evangélica, si ustedes la ven,
y la comparan con una Biblia católica, siempre la Biblia evangélica es más flaquita. ¿Por qué? Porque a la Biblia evangélica le borraron libros. ¿Y saben por qué? Lutero lo dijo. Una vez le preguntaron, ¿usted por qué le quitó libros a la Biblia? Y él dijo, muy clarito lo dijo, porque esos libros no están de acuerdo con mi pensamiento, por eso los borro. O sea, que a lo que le interesaba era su pensamiento y no el pensamiento de Dios. Por eso él borró, y por eso nuestros hermanos separados no tienen esos libros. Les hacen falta. Ahora, hoy el Evangelio nos dice, nos habla de la violencia. Ciertamente, Dios lo ha hecho todo bien con nosotros, ¿saben? Dios no solo nos dio el querer hacer el bien hacia las personas, el tener algunas virtudes naturales, también nos dio las virtudes sobrenaturales. ¿Saben ustedes cuáles son, verdad? Las virtudes sobrenaturales, que son fe, esperanza y caridad, son sobrenaturales. O sea, naturalmente no tenemos eso nos lo dio Dios, esas virtudes. Pero hay una condición humana que tal vez ustedes se preguntan para qué la tenemos, que se llama la agresividad. ¿Sí? Dios puso en nosotros la agresividad. ¿Pero para qué? Dios, nos dicen los padres de la iglesia, especialmente de Oriente, la otra vez en aquel retiro que tuvimos sobre las terapias, ahí lo explicaban muy bien los padres de Oriente. La agresividad fue puesta en nosotros para que combatiéramos para vivir según la voluntad de Dios, para que combatiéramos para ir hacia Dios, para que combatiéramos contra los pecados. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos heridos del pecado? Resulta entonces que muchas veces esa agresividad que fue hecha para que lucháramos por el reino de los cielos, como dice aquí el Evangelio, la estamos usando, esa agresividad, contra las demás personas. Y esa agresividad no fue hecha para que la usemos contra las otras personas. La agresividad fue hecha para que nosotros pudiéramos luchar por el reino de los cielos, para tener el reino de los cielos en nosotros. Y esto es lo que Jesús nos dice hoy, que esa violencia sea para arrebatar el reino de los cielos, o sea, para encaminarnos al reino de los cielos. Para eso es esa violencia. Fíjense cómo lamentablemente nuestros hermanos separados no tienen esa luz de Dios. Ustedes saben cómo se sabe que los hermanos separados no tienen la luz de Dios para entender la Biblia. ¿Cómo se sabe? Por la división. Miren ustedes cómo se han dividido. Son miles y miles de diferentes iglesias. Ellos se llaman iglesias. Pero ¿ustedes creen que si eso fuera del Espíritu Santo, los llevaría a dividirse tanto? Cuando lo que Jesús quiere es que estemos unidos. Ahí se muestra, sin tener que forzarnos mucho, que no es voluntad de Dios.
tanta división. Por lo tanto, se muestra que ellos no tienen el Espíritu Santo para entender la Sagrada Escritura. Puede ser que Dios, que es amoroso, de alguna manera les permite vivir algo de la moral cristiana. Algo se los permite Dios. Porque Dios ha sembrado lo que son unas semillas del verbo en todos los hombres. Entonces, muchos evangélicos tienen buenas actitudes porque Dios se las ha sembrado. Pero en cuanto a la doctrina, sabemos que la mayoría está muy equivocada, o por lo menos están muy equivocados en las cosas más importantes. Nosotros lo que tenemos que pedirle a Dios es poder vivir según esto que el Evangelio nos revela. Oremos.